Sorteo de la fase de liga de la Champions League 2024-2025. Finalmente se armaron las parejas en este nuevo formato y el Barça ya sabe cuáles serán los próximos rivales de esta temporada. Y bueno, después de tanta espera desde que se anunció este cambio de formato, finalmente llegó el sorteo tan esperado de la fase no de grupos, sino de liga, que ahora hará que el Barça enfrente 8 partidos y ya no 6 como solía hacerse antes, y además serán 8 partidos con rivales totalmente diferentes cada uno. Para iniciar el video creo que mejor sería tratar de explicar este formato tan complejo que se ha armado, que la verdad a mí me ha costado entenderlo. De hecho lo he entendido hace un par de días, pero finalmente creo que para aquellos que vean este video y que no entiendan muy bien cómo se hizo este sorteo y cómo va a ser el formato, voy a iniciar hablando del formato. Para empezar, la fase de grupos ya no existe, ahora es toda una liga entera, entre comillas, que es, por así decirlo, la primera fase de esta Champions nueva. Con esta primera fase de liga llega la primera novedad de esta competición, y es que ya no son 32 equipos los que clasifican, sino 36. Desde esta fase aún se mantiene el hecho de que equipos de menor nivel compitan para agarrar los últimos cupos, los playoffs, hasta completar los 36 equipos. Pero hasta ahí no hay ningún cambio tan grande aparte de la tabla gigante que vemos ahora, en la que están los 36 equipos compitiendo por igual. Pero ¿qué pasa? ¿Acaso el Barça enfrentará a 35 equipos y habrá un montón de partidos que ver y demás? Pues no, cada uno de los equipos enfrentará a 8 de toda esta tabla. Es decir, agarrando al Barça como ejemplo, el Barça jugará 4 partidos en Montjuic, o no estoy seguro si el Camp Nou ya estará habilitado para entonces, pero por lo menos jugará 4 partidos en Montjuic y 4 partidos en las respectivas canchas de los otros rivales que les toque. Sé que es difícil de explicar, pero espero que ya hablando de los equipos que nos tocaron se podrá entender mejor. Hasta ahí cada club jugaría sus 8 partidos, en los cuales la victoria vale 3 puntos, el empate 1 punto y la derrota 0, como siempre, y al final de todos los partidos se verá en qué posición queda cada uno, y los primeros 8 pasarán directamente a los octavos, mientras el puesto del 9 al 24 pasarán a enfrentarse entre ellos en una ronda de playoffs / 16avos de final. Ahora, ese es el formato de la competición. Hasta ahí ya llegaríamos a una zona en la que todos conocemos, los partidos de octavos, cuartos, semis y final, ida y vuelta excepto la final, y finalmente tendremos el campeón. Ahora, ¿cómo fue el sorteo? Pues como siempre, estos 36 equipos fueron divididos en bombos, en 4 para ser exactos, pero esta vez de 9 clubes por bombo. Es así que el Barça, al quedar segundo en Liga y el Madrid haber ganado Champions y Liga, ocupa ese puesto repetido por el Madrid, entrando en el bombo 1, el bombo más fuerte. Pues hasta aquí nada nuevo aparte de ese club extra en un bombo, porque antes en cada bombo había 8, ahora son 9 como digo. Pero ahora llega lo diferente, y es que cada club va a enfrentar a 2 equipos de cada bombo. Es decir, el Barça enfrentaría a 2 del bombo 1, a 2 del bombo 2, a 2 del bombo 3 y al 2 del bombo 4. Como regla para todos los clubes, un equipo no podía enfrentarse a más de 2 de un mismo país. Es decir, al Barça en esta oportunidad le tocó al Bayern y el Dortmund. Debido a esto, el Barça no podría haberse enfrentado a otro equipo alemán, lo cual hubiera hecho un poco más complicado hacer el sorteo de la forma tradicional, y es que otra novedad es que esta vez lo hizo una IA, que fue fue activado por un botón presionado por Cristiano Ronaldo. Un poco raro cómo se hace todo esto ahora con la IA, y es incluso un poco más sospechoso de que haya amaño. Si ya de por sí antes se hablaba de bolas calientes y demás, pues ahora es un poquito más sospechoso. Pero bueno, la verdad es que el grupo no me disgusta, porque ahora sí, ya habiendo explicado tanto formato como la forma que se hizo el sorteo, vamos a hablar de los equipos que nos tocaron. Como ya dije previamente, al Barça le han tocado 2 equipos alemanes del mismo bombo, del primer bombo. Tanto el Bayern, que ya es un viejo conocido de nosotros, que lamentablemente nos tiene de hijos, para qué engañar, y luego está el Dortmund, que viene de ser el vigente subcampeón de la Champions League. En el caso del bombo 2 nos tocaron el Atalanta y el Benfica. Atalanta, que viene a ser campeón de la Europa League, ganándole al Leverkusen, a ese Leverkusen que ganó la Bundesliga invicto, y el Benfica, que viene a ser subcampeón de la Liga Portuguesa. Hablando hasta ahí, era obvio que no iban a tocar rivales fáciles, porque por algo son el primer y el segundo bombo, y a mi parecer tampoco son rivales súper complicados, a excepción obviamente del Bayern, que bueno,
¿qué puedo decir del Bayern? Pero bueno, para completar está el bombo 3 y el bombo 4, que aquí ya entran rivales un poco más accesibles, con todo respeto obviamente, pero obviamente hablando del Barça, son rivales que en teoría tendrían que ser más accesibles. El Young Boys, el Estrella Roja, el Brest y el Mónaco. Que ojo aquí con el Mónaco porque viene de ganarnos en el Joan Gamper 0-3. Pero bueno, ya yendo uno por uno, y tampoco me voy a tomar mucho tiempo porque entre que hay un otro equipo que no tengo tan visto y que simplemente vamos a recordar partidos pasados, porque a varios de estos ya los hemos enfrentado, vamos a empezar de atrás para adelante. Sobre todo porque aún no se definen en qué orden vamos a enfrentarnos, eso todavía se va a definir el 31 de agosto, o sea en 2 días, pero bueno, quiero hablar del rival más fuerte hasta el final, así que de atrás para adelante. Para empezar tenemos a un equipo al cual hace poco nos enfrentamos, para ser más específicos, en el Joan Gamper, y lamentablemente nos ganaron por 0-3. Así es, estoy hablando del Mónaco. No voy a engañar, no tengo muy visto al Mónaco, no veo liga francesa, pero históricamente contra el Mónaco solamente nos hemos enfrentado 2 veces en una misma edición de la Champions, que fue en fase de grupos, que si no me equivoco fue en la 94, si no me equivoco, en la cual el Barça termina ganando los 2 partidos, el primero 0-1 de visita y el segundo 2-0 de local, y hasta entonces no hay un registro hasta que llega el partido de hace unas cuantas semanas en el Joan Gamper, en el que finalmente perdemos 0-3. Así que en esta ocasión, y como también va a ser en los próximos rivales porque tampoco tengo muy vistos a ellos, no tengo mucho que decir más que el Barça en el papel dejando de lado el Joan Gamper, en el cual obviamente es un amistoso, que obviamente es importante para el club porque es un trofeo que nosotros organizamos, pero finalmente un amistoso, no hay mucho registro que te diga que el Mónaco vaya a ser un rival difícil. La ventaja de ellos en sí, para que engañar, va a ser de que vamos a jugar en su casa. Pero aún así yo diría que el Barça tiene una deuda pendiente, no una deuda grave, no una deuda, por así decirlo, enorme contra un club que nos ganó el Joan Gamper, más que darle un poco de dignidad al escudo e ir a su casa y ganarles. Así como entre comillas lo hicieron ellos, porque como siempre digo, el Montjuic nunca va a ser el Camp Nou. Es momento de que el Barça, espero ya más aceitado Barça que lo que fue en el Joan Gamper, vaya a Mónaco y se lleve esos 3 puntos. Obviamente todo esto es hablando en teoría y es muy diferente a lo que puede llegar a pasar. Ojalá el Barça gane, yo espero que gane, yo espero que saque sus 3 puntos por lo menos de esa visita, pero como absolutamente todo en el fútbol, nada está escrito. Y sin movernos muchos de país llega el siguiente adversario, que es el Brest, otro equipo francés, al que aquí sí muy poco que decir porque históricamente nunca nos hemos enfrentado, va a ser la primera vez que el Barça enfrente a este equipo y veremos qué tal, porque en verdad este es otro partido que en teoría tendría que ser fácil dado que lo jugamos en Montjuic. Con todo respeto nuevamente al adversario, el Barça en teoría nuevamente tiene que ser más que el rival, tanto por jugarlo en casa como por el equipo. Hasta este punto el Barça estaría enfrentando a equipos de menor nivel, por así decirlo podría ser la duda el Mónaco porque como digo ya nos ganaron hace poco, pero hasta entonces nada del otro mundo. Y es en el bombo 3 en el cual ya nos enfrentamos a un equipo muy pero muy viejo conocido que no nos enfrentábamos hace muchísimos años, pero que finalmente nos hemos vuelto a encontrar. No voy a vender humo, no he visto ni uno de los partidos porque literalmente ni había nacido. El Barça no se enfrenta a la Estrella Roja, al equipo serbio, desde el 97. Y de hecho los únicos registros que hay de los partidos que hemos jugado, todos son de competiciones que existían antes de la Europa League. Que para quien no lo sepa, pues la Europa League antes no se llamaba Europa League, y creo que fue la combinación de 2 competiciones, por así decirlo, o más, pero bueno, finalmente es competiciones que fueron antes de la Europa League que finalmente desembocaron en la creación de esta competición. Por lo que tengo investigado, el Barça le tiene ganado el historial al Estrella Roja con 9 victorias a favor y 6 derrotas, y un global de 19 goles a 10. Como digo, hasta acá tampoco mucho que decir, competiciones que no he visto, partidos que no he visto y que bueno, finalmente no tienen mucho que ver con lo que era antes, con lo que es ahora, así que no hay mucho que comparar. La verdad es que el Barça hasta aquí también tendría que tenerlo entre comillas y teóricamente fácil, a pesar de que este es otro partido que jugaremos en Serbia y no en Montjuic. Y ahora, cambiando un poco de país, nos pasamos a Suiza, donde competiremos con el Young Boys. Y otra vez, este es un equipo al que enfrentaremos por primera vez en la historia. No hay registro, bueno, encontré un registro de un partido amistoso que no sé de qué año es porque no me sale,
pero básicamente le ganamos 4-0, pero era un amistoso y de un año que era todo blanco y negro, así que no cuenta mucho. Y ni siquiera sé si es real, así que no lo vamos a contar. Así que en teoría, históricamente, esta sería la primera vez que nos enfrentamos, por lo menos en un partido oficial y importante, como es un partido de Champions, pero finalmente la primera vez. No tengo mucho más que decir, ojalá este también lo ganemos, porque también lo jugamos en casa, lo jugamos en Montjuic, así que en teoría este también son otros puntos que, de nuevo, y repito, y voy a repetir muchas veces, en teoría tendríamos que ganar. Aquí es donde dejamos la parte de equipos entre comillas fáciles y pasamos a los equipos más complicados. Cambiando nuevamente de país, ahora vamos con el Benfica. Un no tan viejo conocido, pero que nos trae un mal recuerdo. El Benfica, un equipo que la última vez que nos enfrentamos fue un gran partícipe de terminar jugando la Europa League en aquella temporada 21-22. Temporada en la que aún comandaba Koeman y que finalmente en parte fue ese el partido que decantó todo para que Koeman saliera del Barça y llegara Xavi. Sé que en sí fue el partido contra Rayo Vallecano que vino después, pero quedar casi eliminado de Europa League porque aún tenías unas chances mínimas, creo que fue lo que decantó más que nada todo. Pero bueno, finalmente el último recuerdo que tenemos es este partido en el que finalmente perdemos por goleada en Portugal, pero que remontándonos a años anteriores, el Barça ya le ha ganado tanto por fase de grupos como por fase eliminatorias al Benfica. Recordando más que nada en la 2013, en la que empatamos uno de los partidos de fase de grupos y el siguiente lo ganamos de visita, si no me equivoco, un 0-2, si no recuerdo mal. Y tirando un poco más para atrás, nos remontamos a aquellos cuartos de final en la temporada 2005-2006, temporada en la cual ganamos nuestra segunda Champions en París. Y tirando un poco más para atrás, ya tendríamos que irnos a los años 90 e incluso a los años 60, en la cual lamentablemente el Barça pierde la primera final de Champions de su historia, que fue contra este equipo, el Benfica. Un Benfica que viene de quedar segundo en la liga portuguesa y que también tendrá a favor jugar de local, teniendo que ser nosotros aquellos que vayamos a Portugal y tendremos que sufrir otra vez ese infierno que en algún momento sufrimos ya hace algunos años. Y la verdad es que sí, en parte preocupa eso, que de visita por lo general el Barça nunca es el máximo favorito, puesto que aparte del nombre, de visita siempre nos ha costado. Y la verdad, el Benfica es una afición, o por lo menos un estadio al cual yo respeto mucho, sobre todo después de lo que fue ese partido en la 2022, pero que además tiene como dos figuras principales a su actual capitán Nicolás Otamendi y además a, por así decirlo, su estrella, que no estoy seguro si está brillando mucho en ese equipo, pero finalmente es un jugador histórico ya de ellos, que es Ángel Di María. Un jugador que ya es un tanto conocido por el club debido a los enfrentamientos en clásicos contra el Madrid y también en aquella eliminatoria contra el PSG en 2017, en la cual Di María, al marcar su gol, el PSG al marcar el gol en el Camp Nou, que indirectamente nos decía que estábamos eliminados, nos mandaba a callar, pero que finalmente terminó dándose vuelta la tortilla y el Barça pasaba esa eliminatoria con un 6-1 histórico. Tanto Otamendi como Di María, que vienen de ganar la Copa América con Argentina, tendrán como objetivo arrebatarnos esos 3 puntos de visita, y yo diría que hasta aquí este sería un partido que a mí en lo personal no me molestaría un empate, obviamente dependiendo también de cómo se den los partidos, por lo que digo, aún no se ha definido cómo van a ser el orden de partidos, eso todavía es en 2 días, y si es que llegáramos a tener que enfrentarlos en las últimas jornadas, ya sea ya clasificados o no, yo sí vería que un empate podría pasar. No digo que quiero que pase, ojalá no pase y que terminemos ganando, pero no veo tan complicado el hecho de que Benfica sea grande en su casa y que termine complicándonos el partido lo suficiente como para que ellos, no que nos ganen, pero que nos arrebaten 2 puntos. Siendo sincero, es un partido que sí que me preocupa. Pero ahora, moviéndonos nuevamente de país, vamos a Italia, y es que ahora nos enfrentaremos al vigente campeón de la Europa League, el Atalanta.
Otro equipo al que enfrentaremos por primera vez en unos duelos de Champions League, un rival al cual yo personalmente le tengo respeto, puesto que en los últimos años ha demostrado tener un gran fútbol y no por nada le ganaron a aquel Bayer Leverkusen invicto de la última temporada. Un Atalanta que también viene de quedar cuarto en la Serie A muy poquitos puntos e incluso quedarse en tercer puesto, pero que en los últimos años no es que haya tenido actuaciones súper memorables, pero sí que dignas de un reconocimiento, por lo menos en la temporada 2020, en la cual lamentablemente terminan siendo eliminados por el PSG en los últimos minutos de, si no me equivoco, unos cuartos de final, puede ser, y que desde entonces creo yo ha tomado el papel de ser un rival siempre difícil en la Serie A, con jugadores reconocidos como Rui Patricio, Escamaca, Zaniolo, Lookman y el recién fichado Juan Cuadrado. Yo me atreveré a decir que aún así el Barça aún tendría las de ganar, puesto que también lo jugamos en Montjuic, pero definitivamente no va a ser fácil, no va a ser un rival fácil, y creo yo que van a tratar de jugarnos al tú por tú, y es aquí uno de los partidos, en teoría para mí, y repito para mí porque sé que sonará incluso aburrada, pero creo que será un partido clave para poder pasar a la siguiente fase, y que de hecho diría yo que va a ser decisivo para saber si pasamos directamente a los octavos o nos quedamos en unas rondas de playoffs si es que no nos va mal. Y hasta ahí cerraríamos el bombo 2 y ahora sí vienen los rivales fuertes, el Dortmund y el Bayern. Empezando por el cuadro amarillo, el Dortmund viene de una temporada bastante regular, y es que a pesar de haber llegado a la final de la Champions que finalmente perdieron contra el Madrid, el Dortmund no le fue muy bien, que digamos, en la Bundesliga, quedando quinto incluso por debajo del Stuttgart y el Leipzig. Además de esto, hay que agregar que el antiguo entrenador de ellos se fue del equipo y actualmente es Sahin quien está tomando las riendas del equipo, un jugador que ya ha jugado ahí y bueno, hasta el momento no lo tengo muy visto y hasta el momento tampoco hay mucho que ver, dado que tan solo se ha jugado una jornada de la Bundesliga. Creo yo que sería un gran error dudar de lo que puede hacer el Dortmund en su cancha, porque recordemos que este es otro de los partidos que jugaremos de visita en Dortmund, y que el Barça tendrá que ir con mucho cuidado si es que no quiere que un resultado favorable se nos escape. Contra el Dortmund solo nos hemos enfrentado 2 veces, o bueno, 4 por así decirlo, pero es que han sido en 2 mismas ediciones. Una fue no hace mucho, que fue en la temporada 2019-20, en la cual empatamos en Dortmund y finalmente ganamos 3-1 en el Camp Nou. Ya tirando más para atrás, tendríamos que remontarnos al 97 en la temporada, o por lo menos en la edición de la Supercopa de Europa, en la cual le ganamos la final. Con nombres como Brandt, Savitzer y Kamp, será un complicado rival. De hecho, si hay una de las aficiones que más respeto es a la del Dortmund, puesto que en los últimos años lamentablemente su equipo ha sufrido varias desgracias, varios momentos en los que parecía que iba a hacer la hazaña y finalmente no se dio, pero que finalmente siempre está ahí, y la verdad es que ver los partidos del Dortmund en cancha del Dortmund es ver a una afición que siempre llena estadio. No dudo que jugar contra el Barça va a ser un gran incentivo para ellos de ir a apoyarlos nuevamente. Y ahora sí, hablando de nuestra bestia negra, llegó la hora de hablar del Bayern Múnich. Como es sabido por todos, el Bayern ya es un caserito nuestro y es el rival a vencer en esta edición de la Champions. Rememorando las últimas veces que nos hemos enfrentado al Bayern Múnich, no fue hace mucho que nos enfrentamos en una fase de grupos que lamentablemente terminamos cayendo a Europa League tras perder ambos partidos contra el Bayern Múnich, uno 3-0, otro 2-0, y que volvía a repetir la historia porque lamentablemente a la temporada anterior a esa también nos enfrentamos al Bayern Múnich, terminando con un global de 6-0 en fase de grupos que nos lapidó y lamentablemente nos mandó nuevamente a Europa League. Y la historia no acaba ahí, y es que tras esas 2 veces que nos enfrentamos también tenemos que rememorar, como no, el 8-2 que nos propinaron en el 2019-20, en la cual fue el punto más bajo del Barça. Un partido que de cierta forma oficializó la triste paternidad que tiene el Bayern sobre el Barça, y es que si hay un rival que nos ha tenido de esta manera
tan humillados en los últimos años es el Bayern. Pero si queremos ir a un recuerdo feliz, tendríamos que irnos a la 2014-15 en unas semifinales, la cual termina siendo un final feliz para el Barça, en el cual ganamos 3-0 en la ida en el Camp Nou, y la vuelta lamentablemente la perdemos 2-3, pero el global fue suficiente para pasar a la final, de la cual sería nuestra quinta y última Champions hasta el momento. De todas formas, no terminaré ahí, puesto que la última vez a esa en la cual nos enfrentamos contra el Bayern terminó con un 7-0 global de otras semifinales de Champions, la cual fue un espanto para el Barça. Pero ojo, no quiero terminarlo con una mala anécdota. Vamos a remontarnos a la que fue nuestra tercera Champions, exactamente la 2008-2009, en la cual en unos cuartos de final le ganamos 4-0 la ida al Bayern Múnich y terminamos empatando 1-1 en la vuelta, en la cual sería una edición que, como digo, ganamos nuestra tercera Champions en Roma. Luego de eso nos enfrentamos dos veces más en anteriores oportunidades, una en una fase de grupos de la Champions del 99 si no me equivoco, y luego una edición de Europa League en la que finalmente perdemos en semifinales contra ellos. Como digo, no hay duda que si hay un equipo que tiene una paternidad clara con el Barça es el Bayern Múnich. De hecho, estoy viendo el historial y veo que globalmente tienen un 37-16 a favor, con 15 partidos ganados sobre nosotros y tan solo 2 ganados por nosotros. Lo que digo no es novedad, todos sabemos lo que ha pasado en los últimos años, todos sabemos que el Bayern siempre ha sido un rival complicado y que de alguna u otra forma siempre nos volvemos a ver. La pregunta es si esta será la vencida para que el Barça finalmente le gane al Bayern Múnich, aunque sea por una fase de liga. Yo personalmente diría que esta es una gran oportunidad. La verdad es que el Barça en cuanto a nombres está bien, pero no creo que esté como la anterior temporada, con la salida de Gundogan, con varias lesiones que estamos teniendo en este inicio de temporada. Pero el Bayern viene de una temporada directamente nada buena. Y es que después de años de estar gane la Bundesliga, finalmente perdieron esa racha contra el Leverkusen, un Leverkusen al cual ya mencioné que terminó invicto la temporada, a excepción de esa final en Europa League. Un Bayern que ha caído muchísimo en su nivel, que es notorio en la Bundesliga, en la cual en la anterior temporada no ganaron ni un solo premio, a pesar de incluso haber contratado a un delantero de tanta calidad como lo es Harry Kane. Parece que esa maldición que atormenta al jugador se terminó pegando al Bayern Múnich y terminó una racha muy larga de haber ganado la Bundesliga y varios trofeos además. De todas formas, no hay duda que al Bayern le gusta jugar contra el Barcelona, sabe que la paternidad es clara y que hay un incentivo más para jugar contra nosotros. Y muy a pesar de que no sea el Bayern Múnich del 2020 que ganó ex Estete y metiéndonos una goleada de 8-2, el Bayern viene de jugar unas semifinales contra el Real Madrid, semifinales polémicas que finalmente no prosperaron en nada más que la eliminación en una instancia bastante grande de una competición como la Champions. Eso sí, creo que el morbo se dirigirá más que nada a que aquel entrenador que supo cómo humillarnos con un 8-2 en unas cuartos de final de Champions es ahora nuestro entrenador, y es que Hansi Flick, el autor del sextete, el único sextete del Bayern y uno de los únicos que tiene un sextete además de Guardiola con el Barça, es ahora nuestro entrenador y se verá las caras con su antiguo club, además comandando al cual también fue partícipe de ese 8-2, que es Lewandowski. Y yo la verdad personalmente, pensándolo bastante en cómo puede ser esta edición de un nuevo Barça, siento que no tenemos tan pocas probabilidades. La verdad es que ambos clubes no vienen bien, uno peor que el otro, la verdad, por temas tanto económicos como de plantilla, pero que finalmente se ven una mejoría, por lo menos en estos 3 primeros partidos de liga. La verdad que el Bayern, con un entrenador nuevo como es Vincent Kompany, hasta el momento no ha mostrado una cara tan revolucionaria o diferente a lo que fue la anterior temporada y viene bajoneado, y es por ahí donde podemos atacar, porque hay que tomar en cuenta que también vamos a jugar en Montjuic y que si ellos tienen un incentivo para ganarnos y es el hecho de mantener esta paternidad, nosotros tenemos el incentivo de querer tomar revancha de una vez por todas. El morbo que se va a generar a vísperas del partido va a ser sorprendente y esperemos que esta vez la balanza caiga del nuestro lado.
Y bueno, esos serían todos los rivales a los cuales tendremos que enfrentar. 8 rivales para una fase de liga bastante amplia que va a ser interesante de ver. La verdad es que este formato me ha sorprendido. Es casi una superliga sin que se enfrenten todos contra todos, pero finalmente un tipo de superliga. Personal, yo siento que el Barça tiene bastantes chances no solo de clasificar a unos playoffs, sino de pasar directamente a unos octavos de final y esperar rival. Pero lo peor que puede hacer el Barça ahora es confiarse y dar por tirado uno que otro partido, como puedes darlo el del Bayern o el del Dortmund o quién sabe qué más. Y pensar que por asegurar otros partidos o la mayoría de ellos ya estás dentro, yo diría que ese podría ser nuestro peor error, porque al final de cuentas nunca tienes un resultado asegurado y si al final no se te dan las cosas, se te complica todo y esperemos no pase, no se dé un ridículo y quedar fuera de todo tan pronto. Si me preguntan a mí personalmente, siento que no ha sido un sorteo muy malo, siento que es verdad que nos han tocado rivales fuertes. Es lo de esperar, es la Champions, pero finalmente podría haber sido peor. De hecho, acabo de ver el grupo del PSG y creo que estoy agradecido con mi grupo. Finalmente, como ya he dicho, las fechas de cómo será el orden de los partidos todavía se da en 2 días, pero el primer partido será el 17 de septiembre, si no me equivoco, o 15 de septiembre, no estoy muy seguro, pero finalmente será en septiembre después del parón de selecciones. Hasta entonces el Barça no tendrá que preocuparse y esperará simplemente a cerrar esta parte de la temporada para irse al parón tranquilamente en el próximo partido contra el Valladolid. Esperemos que el club sepa afrontar esta nueva fase de liga y que los resultados caigan a nuestro favor. La verdad es que estoy muy esperanzado de que esta temporada sea mucho mejor que la anterior, no solo a nivel nacional en liga o en copa, sino que podamos tan siquiera igualar lo logrado la anterior temporada, pero con un final mucho mejor que una roja que nos perjudicó totalmente en una eliminatoria que perfectamente podríamos haber pasado y ser semifinalistas. Con respecto a la plantilla y los fichajes y no fichajes que finalmente parece que no se van a hacer, ya hablaré más adelante. Ahora que termine el mercado probablemente haré un video hablando sobre eso, pero hasta aquí sería todo. La verdad es que la plantilla del Barça no es mejor que la anterior temporada en mi opinión, pero finalmente sigue siendo el Barça y sigue teniendo una plantilla digna de pelear y pelear hasta el final. Así que creo que esto sería todo por el momento. Me salió un video bastante largo, pero tenía que hablar de todos estos partidos que se vienen ahora. Como siempre, en la descripción mi única red social, que es Twitter, donde comento cosas del partido o lo que me dé la gana. Si te gustó este análisis / opinión, dale like, suscríbete, como quieras. Recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin nada más que decir, nos vemos en la reseña del próximo partido contra el Valladolid. Adiós.